El siguiente consejo que te voy a dar es: nunca debes tratar a tu hijo como adulto. No tiene tu raciocinio, no tiene tu capacidad resolutiva, no tiene tu inteligencia emocional. Pero lo que sí tiene y le sobra es ganas de descubrir el mundo, es ganas de conocer, y a veces como adultos se nos olvida que el niño, a pesar de las redes sociales, a pesar de los videojuegos, a pesar de que hoy pasan más tiempo en pantalla de lo que nosotros pasamos, siguen siendo niños. Y los niños, por naturaleza, tienen hambre por descubrir el mundo y son pequeñas esponjitas que absorben absolutamente todo lo que ven, todo lo que hacemos. Por eso te decía, y lo repito, como te dije, lo voy a repetir un par de veces en el día: las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y si tú eres capaz de enseñar con un buen ejemplo, estás creando a un adulto absolutamente funcional. Número 4. Es muy, muy importante que cuando tu hijo llegue al colegio, tenga siempre las herramientas, al colegio y a la vida, tenga siempre las herramientas para saber responder. Que le enseñes a siempre hablar con la verdad. Y yo sé que suena muy obvio, obviamente, Roberto, yo le voy a enseñar a mi hijo a hablar con la verdad, pero en este tema el ejemplo es bien importante y los adultos somos bien mentirosillos. Los adultos mentimos desde el dile a mi compadre que no estoy. Pequeñas cosas que a veces los adultos hacemos por omisión, que el niño no tiene la capacidad de entender. El niño simplemente entiende que tiene el derecho o que puede tergiversar la verdad cuando así le convenga. Así es que en la función que tú también seas asertivo, vas a educar a una persona que en sus roles de vida va a aprender a ser asertivo. Número 5, y con esta, híjole, yo me he enfrentado mucho y cuando di clases me enfrenté muchísimo a este tema. Hoy uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los adultos es el niño tirano. Como les comenté, y por eso quise empezar así, porque quiero ser muy transparente con ustedes en esto. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, he tenido alumnos, he dado coaching a adolescentes, y el tema de la tiranía es gravísimo. Y además tengo ojos. Les voy a contar una anécdota que recuerdo mucho ahorita, me viene muy a la mente. En un viaje con mi esposa tuvimos la bendición de conocer Disneyland. Y pues en Disneyland básicamente lo que ves son familias con hijos, o sea, ves muchos niños. Por eso me acuerdo de este ejemplo, porque es donde más puedo tomar para explicar esto. Y así como veías a niños muy bonitos, muy educados, muy obedientes, niños muy felices, niños muy agradecidos, niños con una magia en los ojos impresionante, también muchas veces veías niños tiranos pegándole al papá o a la mamá, manotazos o pateándolo o gritándole. Y el pobre papá en todos los idiomas, y me enfrenté a darme cuenta que en inglés, francés, italiano, árabe, en cualquier idioma, hay papás aterrados de enfrentar al hijo. Si tú no enseñas a tu hijo límites asertivos, si tú no enseñas a tu hijo que hay puntos que no puede pasar, y aquí, como puedes ir viendo, cada cosa que te voy diciendo se va sumando a las anteriores. Si tú no enseñas a tu hijo a saber resolver con role-playing, a manejar soluciones, a resolver sus problemas y a ser escuchado, pero también a escuchar, estás educando a una persona que necesariamente va a hacer lo que se le pegue la gana, cuando se le pegue la gana, en la forma en que se le pegue la gana. Y eso, como papá, puede ser muy difícil de entender porque es tu chiquito, es tu pequeño. Y entonces no hay que pegarles, no hay que gritarles, no hay que regañarlos. Ok, yo voy de acuerdo con que la violencia jamás va a ser la solución, pero la permisividad tampoco lo es. Tienes que, como adulto, encontrar un punto medio en el cual, en efecto, nunca vas a ir por la vida pegándole a tu hijo, nunca. Pero tampoco puedes ir dejándolo que él haga todo cuando él quiere y como él quiera. Tienes que ser firme. Tienes que ser firme y tu hijo tiene que aprender a ceder. Tú deberás aprender a ceder en momentos donde le estás empoderando a tu hijo, le estás enseñando que lo que él quiere es posible de lograrse, que si él habla, su voz tiene poder. Pero no al punto donde él decida qué, cuándo, cómo y dónde se hacen las cosas. Porque un día va a crecer y allá afuera las cosas no son así. Tú, como yo, lo sabemos. Allá afuera te vas a enfrentar a gente de todo tipo.
que te va a hacer ver tu suerte. Te vas a enfrentar a circunstancias y situaciones donde no vas a tener el control y donde ni siquiera depende de ti la solución. Si tu hijo no ha aprendido todas estas herramientas y además no sabe ceder, estás educando a un adulto frustrado. Así de fuerte. Estás educando a una persona frustrada. Tu hijo tiene que saber participar tanto cuando se puede y cuando no. Tiene que saber que no siempre se gana. Tu hijo tiene que saber y tienes que ser capaz de explicarle, aceptar los gustos de los demás, las necesidades de los demás. Y aquí en este punto es donde la empatía adquiere su sentido más poderoso. El saber ceder es ser empático de la forma más real y más poderosa. Pero si tú no educas a un hijo con capacidad de aceptación, de negociación, con una capacidad de entendimiento respecto a el manejo de frustración, estás educando a una persona con muchísimos problemas. Número 6, tienes que educar a tu hijo, y esta también es bien importante. Educa a tu hijo para nunca ser envidioso. Cuando un niño es envidioso, se vuelve grosero. Y se vuelve, esto es mío y no me interesa compartirlo, y no me interesa lo que pienses, y no me interesa lo que el mundo quiera. Y esa envidia se puede convertir, junto con la anterior, en un tema de frustración bien grave. Porque entonces no solamente es una persona con frustración, un niño frustrado, sino además todo el tiempo está viendo cómo los demás sí pueden tener y él no. Siempre va a haber quien tenga más que tú, siempre. Si tu hijo aprende esa diferencia y el valor de las cosas, y eso se aprende aprendiendo a ceder con empatía y con negociación, va a entender que Chuchito tenga un mejor carro, un mejor juguete, un mejor lápiz, una mochila más padre, que la casa sea más grande, que él sí pudo sacar 10, y en lugar de verlo con enojo, va a aprender a verlo con inteligencia, y esa inteligencia va a hacer la gran diferencia entre que tu hijo vea las cosas negativas y las vea en qué tengo que hacer para conseguir mejores cosas. Y para educarlo así, también depende muchísimo cómo seas tú. Insisto, los niños escuchan y absorben todo. Absolutamente todo lo absorben. Cuida tu lenguaje. La base de todo lo que te estoy diciendo eres tú. Para educar a un niño asertivo, tienes que aprender a ser asertivo tú. Tienes que ser capaz también tú de discernir y de tener inteligencia emocional. Tienes que ser una persona mentalmente sana. Tienes que ser una persona, un padre, que con el ejemplo eduque a sus hijos a ser amorosos, respetuosos, a saber ceder, a saber escuchar. El tema de saber escuchar con el tema de la envidia y el egoísmo van bien de la mano, y hay personas que crecen con un vacío y con una deficiencia de saber escuchar y de envidia y egoísmo bien grandes, bien grandes. Es una de las peores circunstancias a las que se enfrenta un ser humano, porque una persona egoísta difícilmente de adulto deja de serla, y un niño egoísta simplemente tiene que aprender, o un niño envidioso simplemente tiene que aprender que no siempre se puede todo, tiene que aprender que no siempre tener lo que el otro tiene es mejor que lo que tú tienes, tiene que aprender a valorar, y eso también va en función de que tú seas una persona que valora. Si también te ven quejarte de tu ropa, de tu casa, de tu reloj, de tu pobreza, de tu cartera, de tu panza, él está creciendo viendo cómo envidiamos. Nunca enseñes a tu hijo a defenderse con violencia. De hecho, y lo veo importante, si tu hijo crece contigo siendo una persona violenta, no necesitas ni siquiera violentarlo a él. Él está creciendo con ese patrón de comportamiento.